El libro que presento hoy, No es bueno que Dios esté solo, es el resultado de una arizada. Una arizada es un encargo que Julio Ariza, que es el presidente de Intereconomía, te hace no de hoy para mañana, sino de hoy para ayer, o peor todavía, de hoy para antes de ayer. Era la primavera de 2007 cuando Julio Ariza me dijo un día que quería que la contraportada del semanario Alba, que es el semanario que ahora dirijo y que pertenece al grupo Intereconomía, bueno, pues Julio quería que la contraportada todas las semanas llevásemos a un personaje para hablar con él de Dios. Claro, yo en los años que llevo en Intereconomía, que ya son 7 para 8, he desarrollado una habilidad que es no decir ni sí ni no, sino todo lo contrario a los encargos de su presidente, no por desobediencia, no por indolencia, sino por supervivencia. Es muy difícil seguir el ritmo de Julio Ariza, que como os recuerdo es el presidente de Intereconomía. Yo no sé si conocéis los cómics de Asterix y Obelix. Si los conocéis, Obelix es el personaje que de pequeño se cae en la marmita de la poción mágica. Bueno, pues Julio Ariza no se cae en la marmita de la poción mágica, pero yo sospecho que de niño se cayó en un gran tazón de Colacao y por eso tiene esa vitalidad. Y es muy difícil seguirle el ritmo. Al día siguiente de este primer encargo me encuentro con Julio por los pasillos de Intereconomía y me pregunta que qué tal va la nueva sección. Yo pensé que se le iba a olvidar, pero no. Al día siguiente me pregunta, y aquí hay que decir que cuando Ariza te pregunta por segunda vez qué tal llevas un encargo, o te pones a ello o te pones a ello, pero te pones a ello. En esta segunda ocasión, Julio entró en detalles. Quería una cosa parecida a 100 españoles y Dios, que no sé si os acordaréis, era aquel libro de José María Gironella, pero con matices. Gironella trabajó con un cuestionario fijo, haciendo buena esa frase de César González Ruano, que decía que la entrevista es el género periodístico en el que uno habla y el otro cobra. Pues no, nosotros teníamos que, en Intereconomía, el sueldo es como el cielo, y hoy más que nunca, porque nos lo tenemos que ganar día a día. Entonces, las entrevistas no podían ser en serie, sino que tenían que ser a medida, no podían ser prêt-à-porter, tenía que ser cada una a medida del entrevistado. Julio Ariza también me dijo que no me metiera en honduras teológicas. Me dijo, tú habla con gente sencilla y que te cuente cosas extraordinarias, y al revés, habla con gente extraordinaria y que te cuenten cosas sencillas. El objetivo era que teníamos que dejar a los lectores sin palabras o como mucho con una sola palabra. Coño. Por aquel entonces triunfaba en televisión, en Telecinco, una serie que se llamaba 7 vidas, cuyos dos personajes estrellas eran una Sole, que era una jubilada comunista, lenguaraz, malhumorada, y un frutero que parecía primo hermano de Torrente, el personaje de Santiago Segura. Bueno, el frutero estaba interpretado por Santi Rodríguez y la comunista estaba interpretada por Amparo Baró. ¿Quién nos iba a haber dicho en 2007, por esa época, que con los años contaríamos con Santi y con Amparo en la contraportada de Alba, y con qué titulares? Amparo Baró marcó la casilla de la X en la declaración de la renta y Santi Rodríguez simpatizo con el Opus Dei. Pero bueno, estoy yendo demasiado adelante en el tiempo, vamos a volver a la época en la que la contraportada de Alba era solo un proyecto. Teníamos muy claro que el primer entrevistado tenía que ser alguien popular, en el sentido de muy querido por el público, fácilmente reconocible, de hondas convicciones, y muy importante que no respondiese a la caricatura de eso que se ha dado en llamar el meapilas, el beatorro. La primera persona en la que yo pienso, el primer posible entrevistado, le llamo y me dice que no. No voy a decir su nombre porque no quiero que nadie piense que estoy ajustando cuentas con él, cuando lo cierto es que yo siento por este personaje una admiración creciente. Él me dice que no, me lo dijo de muy buenas maneras, no podía ser en él de otra forma, y además me justificó su negativa diciéndome que los ingleses dicen que hablar de Dios no es de buena educación. Bueno, yo tenía una página en blanco y 48 horas para conseguir a alguien que quisiese asomarse a ella, y sentí la tentación de llamar a la NASA y decir aquello de Houston, tenemos un problema, pero pensé que iba a ser mucho más económico llamar al Consejo General del Poder Judicial y preguntar por José Luis Requero, que entonces era vocal. Yo a José Luis Requero
le tengo por un buen amigo, ya le tenía entonces por un buen amigo y por una persona extraordinaria. Y yo creo que lo extraordinario en José Luis Requero, es que es un tío muy normal. Y no solo es un tío muy normal, sino que también le hace extraordinario que tiene unas ganas contagiosas de vivir y luego que cuando un amigo tiene un problema nunca le dice que no. Yo llamo a José Luis y le digo, oye, mira, José Luis, está hablando con fulanito, le he propuesto ser el primer entrevistado en esta nueva sección y me ha dicho que no. Que él dice que los ingleses dicen que hablar de Dios es de mala educación. Y José Luis, casi antes de que yo acabara la frase, me dijo, pues la verdad no creo que Benedicto XVI sea una persona maleducada. Eso significaba tanto como que yo al día siguiente tenía una cita con José Luis Requero en su despacho del Consejo General del Poder Judicial, a la que no solo no falté, sino que llegué en hora, que es una cosa, pues desgraciadamente, inusual en mí. José Luis Requero, aparte de ser un jurista de reconocido prestigio y competencia, es un gran amante de las motos grandes y en concreto de las Harley Davidson. Y yo le pregunté si había leído un libro que se titulaba Dios vuelve en una Harley. Y José Luis me contestó, de los libros de Harley solo me interesan las fotos. Y eso era una novela, ¿no? Antes que montar en una Harley prefiero ver a Dios en un borrico entrando en Jerusalén, aunque ahora que caigo, los moteros a la Harley la llamamos la borrica. Ya tenía titular, ya tenía entrevista y lo más importante, ya tenía la seguridad de que por muy mal que se pusieran las cosas, cada semana iba a encontrar un personaje con algo interesante que contar. Tengo que decir que esta certeza que ardía en mí con esa seguridad en ningún momento se tradujo en un plan quinquenal. Es decir, yo no me senté con una página en blanco y empecé a apuntar posibles nombres de entrevistados, ni cuántos tenían que ser hombres, cuántos mujeres, ni tantos entrevistados de este movimiento de la Iglesia y tantos otros de esta realidad eclesial y que teníamos que tener un abogado, un ingeniero. No, yo supe que cada semana tendría su propio afán, que ya me las apañaría y la verdad es que esta confianza en la providencia pues creo que trajo su recompensa en forma de una rica variedad de entrevistados que expresa muy bien la contraportada del libro y que ahora os paso a leer. Juristas de reconocida competencia, expresidiarios, versos sueltos de partido, vitalistas peligrosos, altas autoridades del Estado, enfermos con las horas contadas, activistas sociales, niños prodigio, víctimas del lobby gay, ovejas perdidas y recuperadas, amas de casa, hombres de ciencia y academia, rockeros de gira y furgoneta, escritores de bestsellers, modelos en apuros, ricas herederas, comentaristas deportivos, genios de la publicidad, artistas de circo, empresarios de éxito, compañeros del metal, relaciones públicas, apologetas de la fe, peritos en rimas, diplomáticos de carrera, agentes de paso, y así un riquísimo, etcétera, hasta completar los 101 personajes que es el número que yo entrevisto en el libro. Habrá quien piensa, a mí la selección me parece completa, a lo mejor a alguno de vosotros le parece incompleta. Bueno, pues con ese propósito supletorio fue que yo entrevisté a Tom Cullen, que a lo largo de su vida ha sido corresponsal de guerra, marinero, leñador, cantante de música folk, vigilante nocturno en un depósito de cadáveres, hooligan en Manchester, mozo accidentado en San Fermín, viajero por el mundo y un montón de puntos suspensivos. Tom Cullen hoy colabora en Radio Nacional de España, en un programa que hay por la tarde que se llama Asuntos Propios. Yo creo que es la persona a la que mejor le cuadra la definición de zueco, de la palabra zueco, que dio José Luis Coll en su diccionario, que es andaluz nacido en Suecia. Tom Cullen, que sueña con que los Reyes Magos lleguen algún día a España en un barco vikingo, pues me contó que él había nacido en un hogar protestante, pero que sin embargo su camino de vuelta a Dios fue a través de la fe católica. Y en esta entrevista Tom apunta dos notas que están presentes de una manera u otra a lo largo de todo el libro, que son familia y conversión. De familia, y por razón de su cargo, hablé con Benigno Blanco, que sigue siendo presidente del Foro Español de la Familia. Y Benigno me puso como ejemplo del afecto que Cristo sentía por la institución familiar el hecho de que en el comienzo de su vida pública, que son las bodas de Caná, y en el final, que es la muerte en la cruz, en esos dos momentos Cristo está acompañado por su madre. De familia también, de familia y Dios, de familia en relación con Dios, también hablamos con Teresa Díez y con Alfonso Vasallo, que son mujer y marido, sus labores informativas respectivamente. Ellos son los autores de un libro que se llama Pijama para dos. Es un libro de consejos para los novios que se van a casar. Y uno de los consejos que dan en el libro es que los novios tienen que invitar a la boda a la Virgen, y no solo a la boda,
sino que tienen que invitarla a casa a vivir con ellos y que se quede con ellos para siempre, porque la Virgen sabe sacar de su Hijo, de Cristo, soluciones a problemas que a nosotros ni se nos pasan por la cabeza. El protagonista del libro es Dios, el protagonista principal, pero hay que decir que fueron muchos los entrevistados que no se resignaron a que la Virgen tuviese un papel de reparto. Y hay que decir también que fue tal la insistencia de muchos de ellos que al final tuvimos que dedicarle una entrevista entera a ella, que fue la entrevista con Vittorio Messori, que es un autor italiano, periodista, un divulgador de los misterios de la fe. Y Messori en la entrevista decía cosas muy interesantes. Decía, por ejemplo, que las épocas de gran fe, y ponía como ejemplo la Edad Media, la Reforma Católica tras el Concilio de Trento, la reconstrucción de la Iglesia en el siglo XIX, han sido épocas de gran devoción mariana. Messori en la entrevista también se lamentaba de que cierta teología desdeñara las apariciones marianas, que son muy queridas por el pueblo de Dios, por el pueblo llano de Dios. Y lo lamentaba porque decía que eran ocasiones pastorales, de las mejores ocasiones pastorales que ofrecen los tiempos modernos, las apariciones marianas, hasta el punto de que él me citaba en la entrevista una frase que en su día le dijo el entonces cardenal Ratzinger, que un dato, que los únicos números que crecieron en la Iglesia Católica del posconcilio fueron los números de peregrinos a santuarios marianos. De apariciones marianas también hablamos con Jesús García, Suso García, que es autor de 2 libros que han tenido mucho éxito. Uno se titula ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Y el otro es sobre Medjugorje, que es un pueblecito de Bosnia donde supuestamente se aparece la Virgen. Jesús, yo creo que es uno de los discípulos aventajados de Vittorio Messori, y yo tengo la suerte de que yo con Jesús García eché los dientes en esto del periodismo. Hablé de conversiones con Jesús y hablé de apariciones y hablamos también de conversiones. Y yo le pregunté a Jesús, ¿por qué a unos sí y a otros no? Y me responde Jesús, la llamada a la conversión es universal, pero hay personas que se cierran tanto que Dios tiene que buscarles un camino específico. Esto yo creo que lo podría decir muy bien Paco Fernández, que es un taxista de Madrid, que me dijo en la entrevista, yo la entrevista se la hice en el taxi, y él me dijo que con él Dios había escrito un guión complicadísimo cuyo argumento él resumía en: es la historia de uno que cambia al Che Guevara por Cristo y sale ganando. Otro argumento trepidante es el de Pilar Soto, actriz y presentadora. Ella copresenta con José Javier Esparza en Intereconomía un programa que se llama Con otro enfoque. Y la peripecia vital de Pilar, yo diría que vital y casi mortal, porque estuvo a punto de costarle la vida. Ella lo cuenta, y así que lo cuento yo, pues tuvo problemas, trastornos alimenticios, y bueno, esta peripecia que digo vital, pero que casi estuvo a punto de ser mortal, tuvo un desenlace feliz que Pilar expresaba con mucha gracia diciendo que ella había pasado de ser portada de la revista Man, que es una portada pues, en las que las señoritas salen muy alegremente vestidas o desvestidas, y pasa de ser portada de la revista Man a ser contraportada del semanario Alba hablando de Dios. Pilar dice que ya gana en el cambio, pero yo me temo que los que salen perdiendo fueron los lectores de la revista Man. Hablamos de conversión, que es lo que Fabio de Miguel define como el cambio de billete de ida al infierno por otro al cielo. Si yo digo Fabio de Miguel, quizás a muchos de vosotros no os diga nada el nombre, pero si os digo Fabio McNamara, quizás os vengan a la memoria imágenes de televisión de los años 80, tantas veces vistas, tantas veces repetidas, en las que salen Fabio McNamara y Pedro Almodóvar en un escenario, disfrazados de mujer los dos, pintados, y cantando una canción que dice, cuyo estribillo decía, voy a ser mamá. En cuestiones de sexo, drogas y rock and roll, Fabio McNamara dice haberlo probado todo. Y dice también que en los momentos en los que más bajo estaba, más hundido estaba en el pozo, pues un cura amigo de su familia le dijo a su madre, usted rece, que ya caerá, ya caerá. Y efectivamente Fabio McNamara cayó. Hoy en su tú a tú con Dios, en su día a día con Dios, entran la misa, la confesión frecuente, la Eucaristía, la adoración al Santísimo, el rezo del Rosario, la lectura espiritual, la meditación. Claro, habrá los amigos del psicoanálisis resolverán la situación de Fabio McNamara, de Pilar Soto, de Paco el taxista, diciendo que bueno,
que ellos al fin y al cabo se educaron en un ambiente católico y que después de una fuerte experiencia de desasosiego decidieron volver al mundo seguro de la niñez. La pregunta es si aceptamos barco como animal acuático. Yo creo que Bernard Nathanson, el judío Bernard Nathanson, que nació en una familia judía, no lo aceptaría. A Bernard Nathanson le llamaban el rey del aborto. Y le llamaban el rey del aborto, él era un médico neoyorquino, y le llamaban el rey del aborto porque es probablemente el americano que más hizo para que el aborto figurase como un derecho constitucional en la Constitución de los Estados Unidos. Y le llamaban también el rey del aborto porque en el dorso de su juramento hipocrático hay 75.000 muescas, había 75.000 muescas porque ya falleció, una por cada aborto en el que había participado, incluyendo el de su propio hijo, después del cual él mismo decía que no sintió ni pena ni culpa, sino solamente la satisfacción por el trabajo bien hecho. Bernard Nathanson termina convirtiéndose al catolicismo. Yo le entrevisto en Nueva York, le entrevisto mucho después de haberse... Él se convierte en 1996 y murió en 2010. Y yo tuve la suerte de entrevistarle en Nueva York. Yo creo que Bernard Nathanson es la prueba de que Dios escribe derecho con renglones torcidos. Y otros dos que también prueban esta frase son Joseph Pearce y Shane Paul O'Doherty. Y los cito a la vez porque no deja de ser milagroso que hoy Joseph Pearce y Shane Paul O'Doherty convivan pacíficamente en un mismo libro a pocas páginas de distancia el uno del otro. Porque si hace 20 años estos dos personajes se hubiesen encontrado en un callejón oscuro del East End londinense o de un suburbio de Belfast, es muy probable que hubiesen llegado a las manos y con probable resultado de muerte. Joseph Pearce era uno de los dirigentes más violentos del National Front, que era la derecha dura británica, y Shane Paul O'Doherty era uno de los terroristas más buscados del IRA por Scotland Yard. La conversión al catolicismo de los dos se convierten al catolicismo, no se entiende sin su paso por la cárcel. A Joseph Pearce le meten en la cárcel por incitar al odio racial y a Shane Paul O'Doherty le meten en la cárcel por enviar cartas bomba. Y uno de ellos se convierte tras leer reposadamente a Chesterton y el otro, Joseph Pearce, se convierte tras leer a Chesterton y Shane Paul se convierte el inicio de su conversión es tras una lectura en 2 sentadas de los 4 evangelios. Claro, yo pienso en las historias de Bernard Nathanson, de Joseph Pearce, de Shane Paul O'Doherty, y le tengo que dar la razón a Miguel Aranguren, que es un novelista, cuando en la entrevista que le hago, él dice: los grandes pecadores me parecen interesantes, para enseguida añadir, porque tienen la posibilidad de una gran conversión. A Enrique García Máiquez, que es un poeta del puerto de Santa María, le pregunto en el libro ¿por qué las historias de conversos gustan tanto? Y él me da una respuesta que a mí me satisface. Han tenido la suerte de ver de repente lo que el resto hemos tenido la suerte de ver toda la vida. Lo nuestro en general trae más cuenta, pero para contarlo, lo suyo da mucho juego. Tengo que decir que la entrevista que yo le hago a Enrique García Máiquez es quizá la de respuestas más ingeniosas, en reñida competición con Paco Segarra, que es un dibujante y un publicitario. Paco Segarra, además de ser el jefe de marketing de Intereconomía, es con Manolo Portabella el impulsor de la Fundación Colbe, que es una fundación de publicitarios católicos. Ellos tienen unas creatividades publicitarias que a mí me parecen logradísimas. Tienen una, para suscitar vocaciones al sacerdocio, hicieron una que salía un misionero joven abrazando a un anciano moribundo y lleno de llagas y de heridas, y debajo un texto que ponía: ¿te gustaría vivir como un cura? Tiene muchísimas más que son ingeniosísimas y yo creo que darían para una conferencia ellas solas. En un momento de la entrevista, Paco Segarra me dice que Dios es humor. Y yo le pido que se explique. Y él se explica. Dios es amor, ¿de acuerdo? Pues bien, sin alegría no hay amor. Y la alegría es señal inequívoca de santidad. ¿Y cuál es la manifestación más expansiva de la alegría? El humor. Luego, si Dios es amor y es alegría y es santidad, es también humor. De reflexiones como esta, de frases como esta, está lleno... Son frases, tengo que decir, que nunca vamos a encontrar en un catecismo, pero no por eso entran en contradicción, sino todo lo contrario, con lo que enseña el magisterio de la Iglesia Católica. Son frases, son pensamientos fruto de la meditación y sobre todo de la experiencia, y si se quiere son expresión también de la fe del Carbonero, que es Cézanne
definió muy ingeniosamente diciendo: yo en religión creo lo que cree mi hermana, que cree lo que dice el cura, que cree lo que dice el Papa. Bueno, no todos los entrevistados de este libro son practicantes de la fe del Carbonero. Hay algunos de ellos que han pasado su fe, por el tamiz de la razón. Suelen ser gentes, hombres, señores con una trayectoria biográfica y unos expedientes académicos de esos que es muy difícil comprimir en una de esas fichas que acompañan las entrevistas. Y, sin embargo, es curioso porque, a pesar de que estaban en la tercera edad de su vida cuando yo les entrevisté, o precisamente quizás porque estaban en la tercera edad de su vida, en la tercera parte de su vida, yo creí ver en ellos como una cierta vuelta a la vida de fe de la infancia. Por ejemplo, Juan Velarde, el economista, catedrático de economía, un sabio de la economía, terminó la entrevista que yo le hice cantando la canción a la Virgen del Viso que su madre le cantaba cuando él era niño. Él me dijo: le advierto que entono mal, pero cantó. Carlos Abella, un diplomático con tantísimos años de carrera diplomática en las espaldas, me decía que él le sorprendía. Decía: yo de unos años para acá me voy a dormir y me sorprendo a mí mismo rezando el Jesucito de mi vida, que es una cosa que no había rezado desde que era niño. Alfredo Amestoy, periodista, se declaraba devoto del Niño Jesús de Praga, y él me decía que hacía oración con unos versos sencillos pero hondamente teológicos de un poeta de los años 50 que le llamaban Manolito el Pollero. Y los versos dicen: cuando con los demás niños de niño jugabas tú, ¿sabías o no sabías que eras el Niño Jesús? Ramón Pi, otro periodista, añoraba tanto los rosarios de su infancia en familia que decía que si el recuerdo le cogía con la guardia demasiado baja, era capaz incluso de hacerle llorar. Y Ramón también contaba que él todas las mañanas sigue haciendo el ofrecimiento de obras que le enseñaron sus padres, que era cuando era pequeñito, que es ese que dice: tomad, Señor, y recibir toda mi libertad. Creo que la entrevistada del libro, la persona a la que entrevisto, que más hace suyo la frase del Evangelio de si no os hicierais como niños, no entraréis en el reino de los cielos, es Lola Martínez de Guzmán. Cuando yo la entrevisté tenía 100 años y ella me decía que iba a misa 2 veces al día, una por ella y otra por los que no iban. O sea que si alguno de vosotros no va a misa, que sepa que Lola Martínez de Guzmán va por él. A Lola Martínez de Guzmán le pregunté si a lo largo de 100 años había tenido crisis de fe. Y ella me respondió: ¿crisis de qué? Crisis de fe. Se queda pensando un rato y me dice: bueno, cuando cuidaba a mi madre y a mi hermana, había días en que no podía ir a misa. Lo mismo cuando llegué a Canarias, no sabía dónde estaban las iglesias. Y yo le digo: pero eso no son crisis de fe. Y ella me dice: entonces, ¿qué son crisis de fe? Dudar de Dios, incluso dejar de creer en Él. Y muy ofendida me dice: no, eso no. Siempre he creído en Él, me ha protegido mucho. ¿Os imagináis que Lola Martínez de Guzmán es la entrevistada de más edad, siendo el más joven? Cuando le entrevisté, Carlos Blanco, que cuando le hice la entrevista yo creo que tenía 21 años. A Carlos Blanco también le pregunto por crisis de fe y me dice que la primera crisis de fe la tiene a los 8 años, después de preguntar a la catequista quién creó a Dios. Como la catequista no tenía respuesta, él dejó de creer automáticamente. Claro, hay que tener en cuenta que Carlos Blanco, tenía esta crisis de fe a los 8 años, hay que tener en cuenta que Carlos Blanco aprendió a hablar a los 2 años, aprendió a hablar a los 7 meses, a leer a los 2 años y dio su primera conferencia, que creo que era sobre el Antiguo Egipto, a los 12 años. No sé si algunos os acordaréis de él, de Crónicas Marcianas, era el niño prodigio. Bueno, para vuestra tranquilidad hay que decir que Carlos Blanco superó esa crisis de fe de los 18 años. Entre Lola Martínez de Guzmán, 100 años, y Carlos Blanco, de 21, en lo que a edad se refiere, podríamos situar a José Javier Esparza, que creo que lo conocéis, es un periodista de Intereconomía que sale con un parche en el ojo. Pues José Javier Esparza habló en nombre de una generación entera, que es su generación, y dijo: pertenezco a una generación que ha atravesado por cuantiosas vicisitudes personales e intelectuales y con frecuencia a lo bestia. En 45 años me he acercado y alejado de Dios reiteradas veces en una y otra dirección, hacia arriba y hacia abajo convulsamente y sin parar. Echo la vista atrás y veo que en el fondo nunca he dejado de dar vueltas en torno al mismo sitio, y ese sitio es precisamente Dios. Uno que sabía mucho de alejamientos y acercamientos de Dios era José Luis Martín Vigil, sacerdote y novelista, autor de algunos bestsellers generacionales, como por ejemplo La vida sale al encuentro. Yo cuando le entrevisté, José Luis me dijo que la que le iba a salir al encuentro de un momento a otro no era la vida sino la muerte,
porque ya andaba cuesta abajo en la rodada. De José Luis Martín Vigil a mí, yo recuerdo, y me gustó mucho, y es lo que subrayo de esa entrevista, la seguridad que tenía en que se iba a salvar. Y él me decía, pero no es soberbia, sino la confianza enorme que tengo en Dios. Sé que aunque sea yo el diablo en persona, ya encontrará Él la manera de salvarme. Y si al final se condena, ¿qué? Le pregunto yo, en plan abogado del diablo. Y él me responde, a Dios no le odiaría ni en el infierno, le querría aunque no existiera. Otra que se mostró muy segura de alcanzar lo que ella llamaba la Jerusalén celestial fue Maika Merino Paz, enferma de cáncer. Yo cuando ella murió pues creo que fue en 2010, yo cuando la entrevisté en 2007 ya llevaba ya varios años luchando contra un cáncer que le había dejado el cuerpo mutilado, la boca llena de llagas, los huesos y las venas destrozados, hechos polvo, decía ella. Y luego decía que tenía una sensación en las palmas de las manos y las plantas de los pies como si se le hubieran quemado en aceite. Y de Maika me acuerdo de dos cosas. Una de ellas es cuando yo le pregunto, pero bueno, después de tantos años de lucha, al final te habrás acostumbrado al dolor. Y me dice, no, al dolor no te acostumbras nunca, es algo que se renueva todos los días. Y sin embargo ella me dice que si no hubiera sido por esta experiencia tan fuerte de dolor, ella nunca hubiera dejado entrar a Cristo en su vida. Y este tipo de experiencias de encuentro personal con Cristo, no puede vivirse en momentos de alegría. Esta es la pregunta que yo le hago a Alfonso del Corral, que fue jefe de los servicios médicos del Real Madrid, que un día después de un partido en el que el Madrid, pues no sé si había sido una Copa de Europa o una Liga, se había proclamado campeón, el doctor del Corral estaba en el estadio con el equipo como médico y recibe una llamada de su casa diciéndole que su hijo Álvaro, su hijo pequeño Álvaro, acaba de fallecer en un accidente doméstico. Y cuando yo le pregunto a Alfonso si estas experiencias de encuentro con Cristo no se pueden tener en momentos de alegría, en momentos de celebración de que tu equipo ha ganado, él me dice, es un tema interesante el del dolor. Cuando Dios se lleva a un hijo tuyo, te quedas desnudo. Es una verdad tan brutal que hace que te despojes de los tópicos, de las frases hechas, de lo que no sirve. Además de desnudo, te quedas con la guardia baja, sin defensas. Y es ese momento el que aprovecha el Señor, que está constantemente intentando actuar en tu vida, para entrar en tu corazón. El dolor como escuela de oración. Soledad Pérez de Ayala, que en paz descanse, también enferma de cáncer, me decía que ella había estado durante 20 años, desde que era niña, haciendo ejercicios espirituales al modo de San Ignacio de Loyola, y que no había terminado de comprender el sentido del principio y fundamento de los ejercicios espirituales hasta que no se vio atada en una camilla para someterse a una sesión de quimioterapia. Carlota Ruiz de Duranto me dijo que Dios le había hecho pasar lo que le había hecho pasar, y le había hecho pasar pues quedarse en silla de ruedas siendo muy jovencita, tener complicaciones graves en su tercer embarazo y perder a su primer marido. Pues ella me decía, Carlota, que Dios le había hecho pasar esto para ablandarle el corazón. Y me dijo una cosa que me llamó muchísimo la atención. Me dice, si lo peor de la vida lo peor que te puede pasar en la vida no son las cosas dolorosas, sino llevar una vida superficial. Y me decía Carlota, cuando Dios te elige, lo hace de tal forma que la gente alrededor no siente envidia, sino pena. Él te quiere, te acurruca, te susurra al oído mientras los demás piensan, pobrecita, ¿es tan caballero? Esto lo decía Carlota con la misma naturalidad con la que María Luisa Ruiz Jarabo le dijo al médico que María Luisa Ruiz Jarabo tuvo un accidente de esquí, se queda tetrapléjica, y cuando el médico le dice que se ha quedado tetrapléjica, lo primero que le dice María Luisa es, si esto me ha pasado a mí, estadísticamente no puede pasarle a nadie más de mi familia. En el libro, No es bueno que Dios esté solo, se habla de dolor, pero también se habla de alegría, y yo creo y estoy convencido de que sobrevuela la alegría y la sinceridad. Como cuando le pregunto a aquel viejo académico si tiene curiosidad en saber qué le va a esperar más allá de la muerte, y él me responde lo que aquella moribunda abadesa de las Pelayas, aquel obispo de Oviedo, que trataba de reconfortarla con las maravillas que le esperaban en el cielo, y la monja le respondió, sí, pero como en casa, en ninguna parte. Otro que se mostró sincero fue Valentí Puig, que es un escritor, él tiene una columna en La Vanguardia. Cuando él me hablaba del Padre Nuestro, me decía Valentí, el Padre Nuestro es una de las grandes obras de la teología, pero también de la literatura. Y hablando del Padre Nuestro me decía, sin embargo, tiene su parte difícil, que es la del perdón a los enemigos, cuando lo que nos pide el cuerpo es ver pasar su cadáver por delante de la puerta de nuestra casa. Ricardo de la Cierva, el historiador, cifraba la salvación de su alma en su mala memoria.
Decía, a veces voy por la calle, me encuentro con uno y pienso, a este señor tendría que no saludarle, pero como no recuerdo por qué, voy y le doy la mano. Paco Pepe Fernández de la Cigoña, que es un periodista o un comentarista de asuntos eclesiales, con mucho éxito, me confesaba que rezaba por sus enemigos, pero no con la misma afición y énfasis con que lo hacía por sus amigos. Y decía, cuando muere un hijo de tal, él no decía hijo de tal, cuando muere un hijo de tal, digo, requiem aeternam dona ei domine, pero no me apeo de que fue un hijo de tal. Pilar de Arístegui, que es una escritora y pintora, reconocía lo mucho que le costaba perdonar a los terroristas que asesinaron a su hermano Perico, que fue embajador de España en Beirut. Y Miguel Durán me decía lo mismo de aquel juez, Baltasar Garzón, que le condenó a una larga pena de banquillo. Me decía Miguel Durán, hablamos de Dios, ¿no? Entonces no servirá mentir, pues Él me conoce bien. Mire, a veces cuando llego a esa parte del Padre Nuestro me quedo sin voz y me pregunto si he perdonado todo lo que debía perdonar, pero lo intento, de verdad que lo intento. A propósito, Miguel Durán me dijo que él cuando era pequeño rezaba para un milagro. Sabéis que Miguel Durán es un empresario, fue presidente de la ONCE o director de la ONCE, es un empresario ciego, y él me contaba que de pequeño rezaba para un milagro, pero no para ver, o no solo para recuperar la vista, sino para que esa mujer a la que él amaba enormemente, su madre, dejara de llorar. Yo creo que una de las claves que explican que los personajes del libro no sobreactúen y sean sinceros en sus respuestas es que ha habido periodos en la historia de España en los que si te declarabas públicamente católico, pues podías optar por la subsecretaría de algún ministerio. Hoy, en cambio, puedes correr el riesgo de que te pongan de patitas en la calle. Esto lo sabe bien Inmaculada Galván, que es una periodista de Canal 13, que ella me contó que en una televisión, que no es la que está ahora, no es Canal 13, otra, ella presentaba un informativo y llevaba un crucifijo. Y el director de la canal le dijo que mejor no saliera con el crucifijo a presentar el telediario, y ella dijo, si salgo yo, sale él. Y al final salió ella y él. Uno que tampoco estaba muy de acuerdo con la retirada de los símbolos religiosos de los lugares públicos es el sociólogo Amando de Miguel, que decía, sería inconcebible. ¿Qué haríamos con las iglesias y con las catedrales? ¿Cerrarlas? Y al domingo, que quiere decir Día del Señor, le cambiamos el nombre o lo convertimos en laboral. Por no hablar del lenguaje, había que prohibir expresiones como se armó la de Dios es Cristo, que no me diga usted que no es maravillosa. Dicen los laicistas más feroces, que ellos se conforman con recluir la religión en el ámbito de las sacristías. Y yo creo que esto ha quedado demostrado que es falso, porque ellos ni por esa se dan por satisfechos. Lo hemos visto el año pasado o hace 2 años, ya no recuerdo, en los asaltos lésbicos a las capillas universitarias de Madrid, asaltos en los que, por cierto, que yo sepa, nadie ha ido a la cárcel. Habrá que consolarse con lo que dice Cristina López Slichting, de que según la experiencia de la Iglesia, las épocas más aciagas han sido semilla de algo grande, y más a corto plazo habrá que consolarse con que el Partido Popular saque a España de la senda en que la metió el PSOE, que es la senda de la dictocracia, que es una expresión que a mí me parece muy feliz, de Mercedes Salisachs. Habrá quien diga, por ejemplo Luis José Cillero, que pedirle firmeza al Partido Popular es pedirle peras al olmo, pero yo me conformaría con que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que es uno de los entrevistados de este libro, en una manifestación antipapa como las de la JMJ, pues le dijese a los antidisturbios que se empleasen al menos con las mismas energías con las que se emplean con otro entrevistado del libro, que es Jesús Poveda. Yo no sé si conocéis a Jesús Poveda, es un tipo peculiar. Jesús Poveda es médico, es profesor universitario, es activista pro vida, en contra del aborto. Si no le conocéis y vais a Madrid y veis a un tío con una camisa hawaiana que no se pondría ni en Miami los tíos más horteras, ese es Jesús Poveda. Yo cuando le veo, él se enfada conmigo, le digo, es que pareces el agente comercial de una empresa textil en quiebra con esas camisas. Pero ni caso. Bueno, Jesús Poveda, todos los 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, él organiza una manifestación pacífica, una sentada, frente al establecimiento de abortos Dator, en Madrid. Y todos los 28 de diciembre, el jefe de los antidisturbios trata de convencer a Jesús de que no la líe, y trata de hacerlo con argumentos hondamente antropológicos. No me toques los cojones. A lo que Jesús Poveda responde con unas palabras que primero provocan la carga policial y luego su posterior ingreso en el calabozo,
eso es lo que a ti te gustaría. Bueno, hay que decir que los antidisturbios en Madrid hablan muy mal, en Valladolid los policías son más finos, como es el caso de Rodrigo Gavilán. Jesús Poveda dice que manifestándose frente a la Dator, a este establecimiento de abortos, a veces ha tenido la sensación de ver al demonio como en un segundo plano. Un entrevistado que en el libro habla del demonio, de la influencia del demonio en nuestros días, es Juan Manuel de Prada, el escritor. Y dice, hay un dato históricamente contrastable que es signo inequívoco de la influencia del Señor del Mal. Las sociedades demoníacas siempre se han caracterizado por no querer a la infancia, y esta en que vivimos no respeta a los niños, los mata, los somete a todo tipo de abusos. Lo terrible es que ese odio trata de disfrazarlo de amor. Alguien que estaría de acuerdo tanto con Jesús Poveda como con Juan Manuel de Prada es Conrado Martínez Agrela. Conrado era un alto ejecutivo de banca que lo dejó todo, y cuando digo todo me refiero a un buen sueldo, a coches caros, a trajes a medida, para dedicarse a las madres solteras en riesgo de abortar. Y Conrado dice que él lo deja todo en el momento en el que él tiene claro que el mejor banquero no es botín, que te da el 3%, sino Dios, que te da el 100 por 1. Conrado en la entrevista advertía de los riesgos de la militancia. Dice, si no rezamos caeremos en el activismo y perderemos eficacia, porque una persona agitada, empeñada en imponerse, no contagia las ganas de vivir. Creo que de esta manera Conrado hacía suyas, con otras palabras, aquella frase del cardenal Newman que decía que a nadie han convertido nunca los argumentos. Claro que tampoco hay que desesperarse cuando ni siquiera con el ejemplo, con el buen ejemplo, se consigue que las ovejas descarriladas vuelvan al redil. Petón, que es un agente de futbolistas y escritor, los que sigáis Punto Pelota, el programa de intereconomía de fútbol, pues quizás le conoceréis, es uno de los entrevistados del libro, y yo a Petón le preguntaba en la entrevista si el domingo es el día del Señor o el día del fútbol. Y él me dio una respuesta muy salomónica, me decía, hombre, se puede ir a la iglesia por la mañana y luego por la tarde al estadio. Y me lo ponía con un ejemplo. Cuando jugábamos en el Huesca, él también fue futbolista, Luis Ausaberri y yo no faltábamos a misa. ¿Eran los únicos?, le pregunto yo. Una vez en León fuimos a la catedral, se corrió la voz y otros del equipo vinieron con nosotros. Debíamos de ser 10 o 12. ¿Ganaron el partido?, le pregunto. Nos metieron 4. Al domingo siguiente, Luis y yo volvimos a ser los únicos. Cuenta Petón una de las historias que a mí más me gusta, que es la historia del Pato Araujo. Él la contaría muy bien. Yo no la voy a contar también como él, así que la voy a leer. Y decía Petón, el Pato Araujo, glorioso delantero del Sevilla que ya retirado, iba todas las tardes al Jesús del Gran Poder a pedir por su hijo enfermo. El hijo murió y el Pato Araujo, dolido, le dice al Cristo, a partir de ahora, si quieres que nos veamos, vas a venir tú a mi casa. Era cardenal arzobispo de Sevilla, Bueno Monreal, que aquel verano saca los pasos de misión por los barrios humildes. Entre los pasos, Jesús del Gran Poder, al que sorprende una tormenta de verano, rayos, truenos, relámpagos. Y los cofrades que ven una luz encendida, la del despachito de la nave propiedad del Pato. Y allí van, pom, 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 golpean la puerta. ¿Quién va?, pregunta el Pato. Jesús del Gran Poder, que pide refugio en tu casa. Yo creo que el mejor reclamo comercial, que mi editor me agradecería mucho para vender el libro, es decir, que historias como esta del Pato Araujo y de personajes como el Pato Araujo está lleno este libro de No es bueno que Dios esté solo, como por ejemplo San Virila, que tenía dudas de eternidad y pasó 300 años en Leire, en la sierra de Rando, escuchando el canto de un pajarito. O aquel mártir de Paracuellos, que se negó a que su familia sobornara al jefe comunista de la cárcel Modelo de Madrid, porque sus compañeros le habían hecho el encargado de la enfermería y no quería dejarlos solos, haciendo buena la frase evangélica de nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. O el capitán Etallo, que era feo, católico y sentimental, un caballero español, cristiano viejo, cruzado de la causa, aventurero puro, sin marketing, que en 1992 cruzó el Atlántico en una carabela como la de Colón. O Albert Wensborough, que era un mafioso de los bajos fondos londinenses que acabó sus días de monje benedictino en un monasterio. O Julián Campo, primo, por cierto, del presidente de Castilla y León, fanático del Atleti de Antoñete, la mejor colección de corbatas de España, apartamentos en la costa, coches último modelo, y que en el Camino de Santiago oye hablar de Calcuta y lo deja todo
por la Madre Teresa. Yo creo que Julián Campos es la prueba de que fe católica y alegría de vivir son perfectamente compatibles. Otro reclamo para recomendaros la lectura del libro es leeros los nombres de algunos de los entrevistados que aparecen en portada, como Miguel de la Cuadra Salcedo, Nati Mistral, Alfredo Urdaci, Rita Irasema, Álvaro de Marichalar, Javier Clemente, José María García, Pepe Barroso, Adolfo Suárez Illana, Gustavo Pérez Puig, Blas Piñar, Pío Moa, Mario Conde. Y sin embargo, si os vais a animar a leer el libro por estos nombres que son conocidos, yo os pediría que le dierais una oportunidad a esos otros nombres que quizás no suenen de nada, seguramente no sonarán de nada, pero tras los cuales, y me estoy refiriendo, por ejemplo, a Ángel de Fana, Bosco Gutiérrez, Raúl Orestes, Jesús Ballesteros, Juan de Dios Pizarro, no hay una vida, sino que hay una epopeya. Yo a María Vallejo Nájera, la escritora, le pregunté si las cosas de Dios daban para un bestseller, y ella me dijo que daban para algo muchísimo mejor, que era para una vida apasionante. Los 101 entrevistados de este libro son la prueba de que efectivamente esto es así. Y en cuanto a lo del bestseller, pues si entre todos me ayudáis, pues yo encantado. Muchas gracias. ¿Qué tal? A mí me gustaría saber, y te lo voy a poner difícil, ¿en qué momento de esos tú te has sentido más cerca de Dios? Pues mira, Adolfo Suárez Illana, el hijo de Adolfo Suárez, yo lo conocía por los medios y me parecía un tipo bastante estirado. Es alguien que gana mucho en las distancias cortas. Y yo cuando lo entrevisté y él me hablaba de su padre, por quien políticamente pues no siento la mayor de las simpatías, me hablaba de la enfermedad de su padre, de la muerte de su madre, de sus hermanas, y yo me emociono poco. En aquella vez no lloré, por supuesto, pero me acuerdo que me emocioné. No sé por qué. Y luego cada entrevista pues ha tenido su historia, ¿no? Yo podría escribir un libro que quizás solamente me interesase a mí, que es cómo se hizo cada una de las 101 entrevistas, ¿no? Porque claro, yo las releo y me acuerdo el momento en el que yo entré en contacto con el personaje y cómo le hice la entrevista y luego la relación de amistad, que en casi todos los casos, en ningún caso de enemistad, pero en muchos de ellos la entrevista fue el principio de una buena amistad. Y no sé si te he contestado a tu pregunta. Yo creo que me siento muy identificado con José Luis Requero, que dice que él en su vida de fe no ha tenido grandes altibajos, ni grandes alejamientos, ni grandes acercamientos. Pues yo un poco igual, ¿no? Igual que hay gente que a raíz de experiencias traumáticas o dolorosas ha encontrado a Cristo en su vida, también hay desgraciadamente muchas otras que a raíz de este tipo de experiencias lo que hacen es rechazar a Cristo en su vida y echarle toda la culpa quizás a Dios de lo que les está pasando. Y me gustaría saber que un poco después de leer tantas experiencias de tanta gente, ¿qué les diría a estas personas que reaccionan así? Y en segundo lugar, y muy relacionado con esto, ¿qué les diría a esas personas que se empeñan en tratar de expulsar a Cristo de la vida de la sociedad como medio, según ellos, para que la sociedad progrese y para salir de la situación en la que nos encontramos? ¿Qué le diría yo a la gente que ha tenido una experiencia de dolor y ha expulsado a Dios de su vida? Pues, caray, pues no sé si le diría algo. Hay gente que me dice, oye, qué bien vas a hacer con el libro y va a hacer mucho bien, es una obra de apostolado. Bueno, sí, indirectamente es una obra de apostolado. Puede hacer mucho bien y puede acercar a gente, y si es así, fenomenal. Pero yo esto me lo he planteado como un trabajo profesional. Suena, pues, no demasiado glamuroso decirlo, pero yo cobré por las entrevistas, cobré por el libro y no demasiado, pero algo. Era una parte de mi trabajo. Entonces, yo no me puedo plantear esto como un apostolado si estoy cobrando, ¿no? Y a mí no sé, pues si una persona ha tenido esa experiencia dolorosa, yo creo que hay que ser muy respetuoso con su experiencia de dolor y con ella, y en un momento dado, yo no soy un buen... Siento decepcionarte, pero no sabría qué decirle, la verdad, no lo sabría. Y a los que quieren expulsar a Dios, los que quieren borrar el rastro del catolicismo en la vida pública, yo les diría que cuidado, porque esas experiencias, llevamos ya 2000 años aprendiendo lecciones, suelen acabar mal. Entonces, que mejor no jugar con eso. Yo tengo un amigo que dice, suelen acabar mal o mejor suelen acabar bien. Lo que quiera que signifique eso. Yo te quería preguntar, Gonzalo, antes has dicho que, o alguna de las personas, no lo recuerdo a la entrada,
decían que hablar de Dios en público bueno, pues no es políticamente correcto, ¿verdad? Hay algunas personas que ya tienen una trayectoria, que ya vienen de atrás y que, bueno, pues nadie, por ejemplo, se asusta de que Jaime Mayor Oreja pues sea un cristiano reconocido y que en política obre como tal, ¿verdad? Pero hay otras personas que sí que son sorpresa, ¿no? En concreto, la primera persona que has entrevistado en el programa que recibe el mismo nombre, que es este frutero de 7 vidas, que él mismo reconocía en el programa que le iba a costar caro esa entrevista, ¿no? Entonces mi pregunta, Gonzalo, es si ha habido más personas que has entrevistado para el libro, también para el programa, que se encuentran en la misma situación, y cuál es el elemento que les hace a estas personas salir del armario, ¿no? Porque el frutero de 7 vidas pues ha sido el frutero de 7 vidas y nadie sabía, el ciudadano de a pie, nadie sabía que este señor era católico ni que procedía de un ambiente relacionado con la prelatura del Opus Dei, y por tanto pues ha habido un momento en el que ha dicho: voy a dar la cara, voy a manifestar lo que creo y lo voy a decir públicamente. Bueno, yo creo que ninguno de los 101 entrevistados tuvo miedo a hablar de Dios. En cualquier caso, pudor. Yo lo hablaba antes de la presentación. Todos los entrevistados, los 101, opusieron un principio de resistencia. Yo creo que mejor otra persona, yo no sé si soy la persona indicada. Claro, yo me di cuenta que los españoles muchas veces confundimos hablar de Dios en público con ponernos como modelo de conducta. Y los españoles nos chirría mucho el fariseísmo. Somos cosas malas, pero fariseos no somos. Y yo, claro, cuando yo convencí a la gente de, oye, que a la entrevista puedes venir sin estar en gracia de Dios, si vienes, mejor para ti, pero que si no vienes, que no es un sacramento, vaya, que es una entrevista y que vas a hablar de Dios sin dejar de ser tú, con tus propias palabras y según tu propia experiencia. Pues ahí se vencía ese principio de resistencia. Me preguntabas por el miedo. Sí, a algunos les habrá perjudicado. Hombre, en la época de los romanos te lanzaban a los leones, que es una cosa mucho menos dolorosa, pues que te están ridiculizando todo el rato en televisión, ¿no? Juan Manuel de Prada, pues en La Sexta le sacan con mucha alegría, le ridiculizan, y a mí Juan Manuel me ha dicho que le ha tenido que dejar ir en metro en Madrid, porque los chavales jóvenes ya no le ven como una persona, le ven como una cosa, entonces le insultan y se ríen de él. Y claro, esto puede ir a más, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las ridiculizaciones. Pero no las hacen, los que las hacen no las hacen inocentemente, saben perfectamente qué están haciendo y saben cuál es el límite entre un delito, una falta y un comentario por el que no les puedes empapelar, pero que generan un caldo de cultivo de odio. Y ninguno de los 101 entrevistados tuvo miedo a, una vez convencidos, a dar testimonio de su fe. Sabían lo que se les podía venir encima, y alguno de ellos, como José Javier Esparza, decía que estaba encantado porque a él lo que le gusta es el combate y la pelea, y que cuanto más se metieran con él, mejor, más se crecía. Sí. No, te voy a preguntar yo, porque estamos hablando aquí de las personas que están empeñadas en borrar la figura de Dios y del catolicismo y del cristianismo de la vida ordinaria, y muchas veces no deja de ser una pose, ¿no? Es decir, yo quiero ser políticamente correcto y como ahora se lleva eso, yo me apunto a esa moda. Te voy a contar una anécdota que yo, siendo un mozalbete, me contó mi padre, que también era periodista, un gran periodista, por cierto, aunque yo sea su hija, puedo decirlo. Y me contaba un ejemplo. Mi padre era periodista desde las 4 de la tarde a las 4 de la mañana porque cerraba la edición del Norte de Castilla, era redactor jefe de cierre, luego fue director, pero por la mañana era funcionario del Ministerio de Información y Turismo. Y él comentaba que tenía un compañero en el ministerio que presumía de ateo, que él no creía que hubiese Dios, que él no creía en Dios y que Dios no existía. Y un día, viniendo del ministerio, los que son de Valladolid lo conocerán perfectamente, hacia el norte de Castilla, vinieron por detrás del Campo Grande, pasaron por la puerta de los filipinos, y al pasar por la puerta de los filipinos, aquellos señores de la mitad del siglo pasado, que llevaban sombrero y cuando te saludaban se quitaban el sombrero, pues este hombre, al pasar por la puerta de filipinos, se quitó el sombrero, se le volvió a poner, y mi padre le dijo: pero bueno, ¿tú no decías que eras ateo? Y él le contestó: mira Ángel, yo y Dios no nos hablamos, pero nos saludamos. Yo creo que ese señor de la anécdota podría ser aquel al que se atribuye aquello de
no creo en la religión verdadera, que es la católica, voy a creer en otras. Hay 2 ateos en el libro, por cierto, que son Gustavo Bueno, el filósofo, que se define en el titular como soy un ateo católico, que a mí me parece lo más parecido a la cabeza. O sea que era un tema curioso. Ateo por la gracia de Dios. Sí. Hablar de Dios con 2 ateos y hablar bien, oye, su mérito tiene. ¿Por qué estamos viviendo continuo ataque a la fe católica por muchos colectivos laicistas, claramente laicistas, como por ejemplo los ataques que se han vivido recientemente al obispo Riz Pla, al obispo de Alcalá de Henares? Hombre, si hay una institución que no pastelee y que tiene claras las cosas y que en cierto modo es el último gran valladar, el último gran dique en defensa de Occidente, es la Iglesia Católica. Y los que la atacan pues tienen quizás no tengan un modelo de Estado como Zapatero, pero tienen perfectamente un modelo de sociedad en la cabeza. Y la oposición con la que se han encontrado pues no ha sido precisamente Mariano Rajoy Brey, que oye, es un político que me merece todos los respetos, pero la oposición que se ha encontrado ha sido la de la Iglesia Católica, no solo en España, sino en todo Occidente. Y yo creo que ese es el odio, lo que se llama el odio a la cruz, el odio a la fe. Creo que es tan sencillo como eso. Y bueno, invirtiendo un poco los papeles, le quería preguntar cuál ha sido su experiencia con Dios, ya que ha escrito un libro acerca de esto, conocer su opinión. Caray, pues muy normalita. Nací en una familia católica, me eduqué en un colegio católico, en el que nos educaron que una piedad excesiva o demasiado expresiva no era cosa de hombres. Y no he tenido grandes alejamientos ni grandes acercamientos, pues con 16 años, cuando estudiaba filosofía, me tocó estudiar a Marx, a Feuerbach, y no me acuerdo quiénes eran los otros, amigos de la duda, de la sospecha, y durante un rato me convencieron. Y no he tenido... es que lamento ser tan aburrido en mi testimonio. Yo muchas veces me preguntaba, si a mí me entrevistaran, ¿qué coñazo de entrevista sería la mía? Pero es que no hay, de verdad que no hay, no sé si gracias a Dios o lamentablemente no hay grandes pecados siquiera, es una cosa muy... No, pues en un estado de... pues muy estándar, muy... Voy a misa los domingos, confieso, no he tenido grandes caídas de caballo y luego no he tenido noches oscuras del alma. Y supongo que serán experiencias interesantísimas, desgraciadamente no me han tocado. No sé, estoy intentando pensar algo... No, ni siquiera apariciones, ni nada. De pequeño, una vez en el puerto de Santa María, donde yo veraneaba, de noche, fui con mis hermanos, somos 8 hermanos, nos fuimos unos cuantos a la playa. Yo tenía 6 o 7 años. Y recuerdo como una sombra, y dije, pero me recuerdo mucho al demonio de Tasmania, el de los dibujos animados, entonces me parecía ridículo, no, ni siquiera eso, lo siento. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Si no hay ninguna pregunta más, vamos a terminar.